Mis hermanos, saludos, bendiciones. Es un placer el poder estar aquí con todos ustedes llevando este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Y me gustaría, como tenemos por costumbre, hermanos y amigos, a empezar haciendo una breve oración con todos ustedes. Yo le pido para que se una con nosotros y nos presentemos delante de Dios para que Él pueda limpiar nuestras vidas y pueda purificarnos a través de su santa presencia. Yo le invito para que se una con nosotros en este día y le pidamos al Señor Jesús. Amado Dios, en este día, Jesús, estamos delante de ti para pedirte misericordia, Jesús, para pedirte que tú perdones, Padre, todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, Jesús, que hemos cometido en este día, Dios. Te pedimos que tú laves y purifiques nuestras vidas, Señor Jesucristo. Si en algo te ofendimos, si en algo fallamos, perdónanos, Jesucristo. Venimos delante de ti, Padre, para pedirte, Jesús, que en este día tú te muevas, que tú te derrames a través de tu santa presencia, a través de tu Santo Espíritu, Jesús. Mueve tu mano, Jesús, a través de tu Santo Espíritu, Jesús, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que nos va a estar sintonizando y viendo en este día, Jesús. Te pido, Dios, para que esta palabra pueda despertar, pueda tocar los corazones en tu nombre, Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. En este día, Jesús, Padre, te pedimos por los que están necesitados, pasando necesidad, Señor Jesús. Aquellos que están padeciendo enfermedad, que están aconteciendo, pasando por situaciones difíciles, Señor. Te pido para que tú intervengas, Señor, y les muestres que tú eres real, sobre todo que tú eres la oración de aquellos que se humillan, aquellos que se acercan a ti, Padre. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama de tu presencia, derrama de tu espíritu. Sobre todo, Padre, en este día tomamos autoridad contra las potestades, contra las influencias de las tinieblas, Padre, y les ordenamos que se aparten, que se vayan de los hogares de las personas que nos van a estar sintonizando a través de esas plataformas, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Padre. Toca a cada oyente que nos va a estar viendo, toca a cada persona, cada corazón de las familias, donde nos van a estar sintonizando, donde este mensaje va a estar llegando, Padre. En tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Reprendemos los espíritus de incredulidad, espíritus de las tinieblas que se quieren oponer o levantar para estorbar, Señor, en los hogares, para impedir que este mensaje pueda llegar a los corazones y que pueda ser recibido con gozo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, bendice la audiencia a través de las plataformas donde sale este mensaje, Padre. Usa, Señor, esta plataforma, Jesús, y la otra en YouTube, Señor, para que el mensaje llegue a los corazones donde debe de llegar, Jesús, para que los que han de ser salvos se salven, Padre, en tu nombre, Jesús. Te pedimos por la iglesia de Cristo, Jesús, en las diferentes partes del mundo, para que tú sigas avivando, para que tú sigas derramando de tu espíritu, Jesús, motivando a tu iglesia, a tu pueblo, Jesús, a la consagración, a la búsqueda de la santidad, Padre, sin la cual nadie verá al Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Derrámate, toca, Jesús, los corazones, Padre, que pueda venir el cambio interno, que pueda venir el despertar a las naciones, Jesús. En tu nombre, Jesús, sujetamos a todo espíritu de error, toda influencia que se opone, Jesús, a que el evangelio, Padre, llegue a los diferentes lugares del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, aviva el fuego de tu espíritu, sobre todo usa mi vida en este día para que tu mensaje, Padre, pueda ser transmitido. Yo pongo mi vida en tus manos, Espíritu de Dios. Usa mi vida, Jesús. Y una vez más, limpia mi vida, espíritu, alma y cuerpo, Jesús. En tu nombre te lo pido, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios, a todos ustedes. Qué bueno que pueden estar aquí con nosotros una vez más. Es un placer, ¿va? Como siempre comentamos, ¿va? El poder estar delante de ustedes llevando el mensaje de la palabra de Dios. Me gustaría, amigos, para aprovechar el tiempo que tenemos delante, ¿va? Me gustaría pues empezar, vamos a estar hablando acerca de la obediencia, ¿va? Y vamos a estar viendo una escena que relata un suceso que es hombre figura, amigos y hermanos, ¿va? De lo que acontece, ¿va? Claro, vamos a tener una historia en la cual podemos ver un suceso que aconteció, pero eso se puede ver en el diario vivir, en la vida de cada persona que sirve al Señor o que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo.
Pero vamos a ver a través de una historia que es relatada a través pues, de este pasaje bíblico. Yo lo voy a invitar para que vayamos a Primera Reyes, hermano. Ahora les voy a poner para que lo busquen. Agarre su Biblia. Vamos a estar viendo Primera Reyes, capítulo 13. Primera Reyes, capítulo 13, versículo 1. Vamos a estar viendo esta historia, pero si quiere, vamos a ver diferentes puntos, pero vamos a estar viendo Primera Reyes 13, versículo 1 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios. Dice, cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó de Betel un profeta de Judá, mandado por el Señor. Y por orden del Señor habló fuerte voz contra el altar, diciendo, altar, altar. El Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño, que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en los lugares altos, que sobre ti queman incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Una vez más, Primera Reyes 13:1. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó de Betel un profeta de Judá mandado por el Señor. Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo, altar, altar. El Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño, que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en los lugares altos, que sobre ti queman incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa y dijo, esta será la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar será pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcerá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar, extendió su mano y desde el altar y dijo, aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no pudo moverla. Si quieren, nos detenemos unos minutitos para poder ir relatando un poquito del suceso de lo que está aconteciendo. Pero ¿quién era Jeroboam? Pues era el rey de Israel, hermanos. ¿Verdad? Usted se conoce la historia que estaba dividido a Israel en dos, el reino del norte y el reino del sur. Era Israel y el reino de Judá. Pero Jeroboam era un rey, hermano, que por su propio interés o por temor de que el pueblo se le fuera para Judá, fíjese, levantó altares, hermano, para dioses paganos, fíjese. O sea que él introdujo la idolatría a la nación de Israel y esto pues no le pareció al Señor. Introdujo a la idolatría al pueblo de Dios, hermano. Y la gente pues empezó a sacrificar a ídolos falsos, para que usted me entienda, pero esto es penoso delante de los ojos de Dios. Él como el pueblo de Dios, hermano, como un rey que conocía, que conocía a Dios, el nombre de Dios, que toda esa nación había servido al Señor, cómo se puede desviar por sus propios caprichos, por su propio interés, hermano, para que tú me entiendas, y hermano, y para que usted me entienda ahorita el relato, le voy a poner un mapa, no sé si lo puedo alcanzar aquí, a poner más o menos para que se vaya ubicando en lo que estamos hablando de la historia, pero ahí puede ver el reino de Israel, hermano, que estaba dividido, entre Israel, arriba, en el norte, y Judá, abajo, que el sur, y fíjese lo que acontece, que desde Judá, llegó este profeta joven, porque en Israel no había profeta, hermano. O sea que todos se habían vendido. Sí. Y ahorita le voy a explicar un poquito por qué. Ahorita vamos a seguir viendo estas imágenes. Pero si quiere, leamos el pasaje, hermano. No sé si usted alcanza a captar, pero fíjese. Porque Jeroboam era el rey de Israel y estaba quemando incienso sobre un altar. Pero de Betel llegó un profeta, fíjese, porque no había un profeta en Israel. Sino que este rey Jeroboam había puesto a sacerdotes que no eran levitas, que no eran del linaje sacerdotal. ¿Por qué? Porque para que ofrecieran
sacrificio a esos dioses, mandó a hacer unos becerros de oro, fíjese, y introdujo la idolatría al pueblo de Israel. Y puso unos becerros al norte, en la frontera, de arriba en Israel, y otro abajo en Betel, y por eso aquí les pongo la imagen otra vez, en Betel, puso otros, para que el pueblo de Israel no fuera a Jerusalén a adorar, fíjese, porque estaba ubicada en Judá. Usted, para que vaya entendiendo el pasaje bíblico, o sea que por temor de que el pueblo se quedara allá en Jerusalén, hermano, a adorar a Dios, por eso mandó a hacer estos becerros de oro en Betel. Ahí está arribita, fíjese, para que no fueran a Judá. Pero este rey, por eso introdujo a la idolatría al pueblo de Israel, fíjese, hermano y amigo. Pero sabe que ante Dios, hermano, nada es oculto. Pero si quiere, por eso le damos el pasaje bíblico, y lo que estaba haciendo este rey, fíjese, a Jeroboam. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar a esos dioses paganos, que él se hizo. Llegó de Betel, fíjese, un profeta de Judá. O sea que, como le digo, en Israel no había un profeta. Todos estaban vendidos, hermano, por temor, Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho así: de la dinastía de David nacerá un niño, que se llamará Josías, y que se sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en los lugares altos que sobre ti queman incienso. Fíjese, pues hay sentencia al que practica el pecado, la idolatría y toda clase, y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa y dijo: esta es la señal prodigiosa que el Señor anuncia. El altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Y como leímos, el 4, cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarle se le quedó tiesa y no pudo moverla, fíjese. Pero cuando este profeta soltó una palabra profética, hermano, de parte de Dios, fíjese. Por eso le titulé la obediencia, porque hay órdenes del Señor, hermano. Todo hijo de Dios tiene, como digo, aquel que conoce a Dios, el Espíritu de Dios, hermano, produce algo en nosotros, que es el amor hacia el Señor, el temor de Dios. Hay una ley divina, pero ahorita entramos en eso, Pero fíjese, este rey, cuando oyó lo que el profeta de Dios anunció, hermano, fíjese, le extendió la mano y dijo: agárrenlo. Se lo estoy poniendo en palabras para que me entienda, Y en cuanto extendió la mano contra el profeta de Dios, se le secó, se le quedó tiesa, fíjese. Pero que hay muchas personas que se llaman ser creyentes, y lo único que hacen, que a veces están señalando, se dedican a estar poniendo el dedo, hermano, a los siervos de Dios o a los profetas de Dios, sin saber en verdad, hermano, ¿verdad? O tal vez por sus propios intereses, fíjese, como este rey, que con tal de que tener al pueblo ahí en Israel, fíjese, entretenidos, les introdujo a la idolatría, fíjese, corrompió a la nación. Claro, Roboam de otro rey que andaba también mal, hermano, ¿verdad? Pero eso es otra historia por otro tema. Pero dice que extendió su mano, fíjese. Su orgullo tal vez no le pareció porque Dios le señaló su pecado, lo que había hecho, fíjese. Pero fíjese, como hijos de Dios o como siervos de Dios, predicadores, estamos llamados a predicar la verdad. No estamos para que nos alojen, para que nos entreguen las flores, hermanos. Estamos llamados a obedecer a Dios, al Espíritu de Dios, a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Siempre anunciar lo que el Señor quiere que prediquemos, ¿verdad? No lo hacemos por lo que no es nuestro propio pensar, no es nuestra propia opinión, sino es la palabra de Dios. Como digo, Jeroboam introdujo la idolatría en Israel, hermano. ¿Para qué? Para que el pueblo no se fuera a Judá, a Jerusalén, a adorar al verdadero Dios. Por miedo, para que no se le fuera a la gente, hermano. Hay mucha gente que
por interés. En las iglesias, los pastores a veces se venden, hermano, para que la gente no se les vaya, la entretienen, no le dicen la verdad. Y dejan que la gente peque, o que la gente que anda en pecado no dice nada, hermano. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad, el mensaje de Dios. Dios aborrece el pecado, jamás lo va a permitir, porque Dios es santo. Y la paga del pecado es muerte, lo hemos anunciado. Alma que pecar, esa morirá, dice la palabra de Dios. Mas el don de Dios es vida y vida en la abundancia. Como te digo, eso es lo que estamos llamados a hacer, hermano, predicar el mensaje, predicar y anunciar las buenas nuevas, siempre el mensaje de salvación. Hay algo, hermano, que yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué es que Estados Unidos e Israel, hermano, son las naciones más bendecidas? O todas las naciones, pues si quiere, ¿por qué Estados Unidos ha sido una de las naciones más poderosas en el mundo? Israel. Fíjese los cambios en las naciones donde ponen a Dios primero, hermano. No es un cuento, usted lo puede ver en los noticieros en el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque la fundación está en la palabra de Dios. Su fundamento está en la palabra de Dios. Tienen temor de Dios. Cuando se fundó esta nación eran hombres que tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque crean en una ley divina. Que lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Es una ley divina que existe, aunque tú no lo quieras creer. Si tú eres una persona que hace el mal, mal te va a llegar. ¿Por qué? Porque es la ley divina de Dios, no puede ser quebrada. Si tú honras a Dios con tu vida, Dios te va a honrar. Si tú vives una vida de pecado, va a haber consecuencias. Porque el pecado produce consecuencias espirituales y físicas. Pero Estados Unidos ha sido bendecido porque es una nación que fue fundada en la palabra de Dios. Ahí está El Salvador, fíjese, también. Fíjese cómo ha cambiado esa nación porque han puesto el nombre de Dios en alto. Todas las naciones donde han hablado mal de Dios, fíjese cómo acaban, hermano. Todo lo que acontece, los acontecimientos que pasan en el mundo. Y lo que está, toda palabra que sale de la boca del hombre, hermano. Aquellos que desafían a Dios. Y hermano, hay una ley que con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre para tratar de tentar a Dios, hermano? O de ponerse a la altura de Dios. Ahí está la de México, hermano, la presidenta, fíjese. Viene por su boca las cosas que vienen. Y yo puedo ir hablando de tantas cosas, va. Pero el temor en Dios, hay algo, hermano, hay una ley divina, como yo se lo digo, va. Como digo, esta nación fue fundada en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que produce en el ser humano? El temor produce el ser íntegro, hermano. El ser una persona moral. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Que Dios todo lo ve. Hay promesas, hay bendiciones en la palabra de Dios. Aquel que hace justicia. No hay nada que oculto de los ojos de Dios. Todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia en lo espiritual. Pero este rey, hermano, como le digo, nosotros como predicadores estamos llamados a predicar la verdad. No lo que yo piense, no mi opinión, sino la palabra de Dios. No de una dominación. Yo vengo a predicar, como digo, mi mensaje de parte de Dios es predicar la salvación, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que se acerquen a Él. Y eso es lo que estaba aconteciendo en esta imagen o esta escena que estamos viendo, hermano, a través de este rey. Que él era el principal, el encargado de introducir o llevar a la nación a adorar a Dios. Pero por su propio interés, hermano, de que no quería que la gente se le fuera. Con muchos pastores, hermano, con tal de la que gente no se no le dicen la verdad, hermano. Que Dios aborrece el pecado.
La paga del pecado es muerte y la condenación eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si su alma se pierde? Dice la palabra de Dios. Si tú entendieras que vivimos en un mundo espiritual, hermano, que estamos viviendo físicamente, pero hay una vida espiritual. Hay una alma dentro de nosotros que dará cuentas. Aunque este cuerpo muera, el alma seguirá viviendo, o para vida eterna o para condenación. La clave para que tengas éxito es servir a Dios. Si tú entendieras que la prosperidad viene de Dios, la prosperidad, y tú quieres una persona próspera en todo, pon a Dios primero, hónralo con tu vida, entrégale tu vida. Y yo no me refiero nomás a ir a la iglesia un día de la semana, pero vivir todos los días de la semana en pecado, lo que es la religión. No, esto es una relación con un Dios verdadero. Hay una relación espiritual, una dimensión de Dios. Como te digo, este rey introdujo la idolatría, hermano, a la nación de Israel. Pero si quiere lo que acontece, fíjese, viendo la sentencia de Dios. Porque todo el que practica el pecado le llegará a la sentencia de Dios. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Extendió su mano contra el siervo de Dios. Tengan cuidado aquellos, fíjese, que usan tal vez sus posiciones a través de las plataformas. Otra vez tú puedes ser un miembro de una congregación y le pones el dedo a tu pastor porque te señala el pecado. Dice que se le secó la mano. Vino el castigo de Dios, fíjese, por levantar la mano. Y el profeta no lo maldijo, sino fue Dios. Ahí se lo pongo otra vez más. Dice el 4, cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profeta había pronunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, aprésenlo. En otras palabras, agárrenlo, a ese va. Porque no le gustó que le haya dicho la verdad, hermano. La palabra de Dios, la sentencia, pues su desobediencia por la idolatría. Pero la mano que había extendido para señalarla se le quedó tiesa y ya no pudo moverla, fíjese. Y el rey le empezó a pedir al profeta, fíjese el 5. En aquel momento el altar se hizo pedazos y la ceniza que había sobre el altar se esparcieron conforme la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Y si quieres sigamos leyendo. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo, te ruego que ores por mí al Señor, tu Dios, para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes, fíjese. Fíjese, el profeta de Dios todavía oró por el rey, fíjese. Pero este rey, fíjese, ¿usted cree que cambió este rey? Este siguió igual. Y por su pecado, fíjese, hubo una sentencia contra toda su linaje, toda su familia, hermano. Fueron exterminados. Claro, vino un proceso, hermano, donde toda su dinastía fue exterminada. Ahorita le doy el texto. Fueron exterminados, vino una sentencia de Dios, porque introdujo la idolatría al pueblo. Pero si quiere, hermano, no sé si seguimos leyendo. Fíjese lo que el rey quiso hacer, lo quiso comprar. Fíjese, después de que le ora por él, en el 7, luego dijo el rey al profeta, ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalito. Pero el profeta respondió al rey, aunque me des la mitad de tu pueblo o del palacio, no iré contigo ni comeré ni beberé agua en este lugar. Porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo, no comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Y el profeta se fue por otro camino distinto para no volver por el mismo camino por el que había en Betel. Pero fíjense que en Betel, el significado hebreo, hermano, Betel significa casa de Dios, fíjese. Betel, fíjese, y lo que este rey había producido, había introducido otros ídolos, otros dioses a una nación. Aquel que suponía que conocía al verdadero Dios de Israel, hermano.
Pero como digo, este rey andaba bien mal por su interés, para tal vez no perder el reinado o su posición. Y así ahí puede haber pastores, hermano, que se pueden vender por temor de decir la verdad, el mensaje de la salvación, fíjese. Aleluya. Pero fíjese, hermano, aquí hay dos ángulos que vamos a estar viendo a través de la escritura, va. Y si quieres, sigamos leyendo, va. Un poquito más. No sé si. Pero usted, si quiere, vamos a brincarnos. Pero fíjese que, para no leer tanto, hermano, pero fíjese que ahí en Betel, hermano, había un profeta anciano, fíjese. Que tal vez este profeta anciano se vendió, hermano, o no siendo profeta en un tiempo tal vez de Dios, fíjese, no le dijo al rey, o no profetizó, no predicó que el verdadero Dios de Israel era Jehová de los ejércitos. Fíjese, cómo este profeta viejo ya no profetizaba a Dios, ya no le hablaba. ¿Por qué? Porque se vendió, hermano. Tal vez por temor. Pero fíjese, y para que usted, si quiere, sigamos leyendo. Fíjese, en el 11. Pero en aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel. Y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey. Y su padre les preguntó por el camino, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le indicaron el camino por el cual había regresado el profeta a Judá. Como yo digo, este profeta venía desde Judá, hermano, del reino del sur. Y este profeta dijo que vivía ahí en Betel, ahí en Israel, hermano. Fíjese, ese estaba contaminado. Por algo Dios le había dicho a este profeta joven, no regreses por ese camino, ni comas pan, ni bebas agua con nadie. ¿Por qué? Porque el peligro de contaminarse. Y mira, hay gente tremenda, hermano, que dentro de las iglesias, aún, hermano, que el único interés es destruir. O que andan en pecado, hay gente falsa, hermano, también. Por eso dice el dicho, el que anda entre la miel algo se le pega. Aquel que es espiritual se junta con el espiritual. Y el que es espiritual todo lo juzga espiritualmente. No con su intelecto, no por sus opiniones, fíjese. Porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero por eso Dios le anunció. ¿Por qué? Porque su vida iba a depender de ello. Al profeta joven, fíjese, a este profeta. Pero Dios le dijo, no bebas ni comas con nadie, fíjese. Y el rey, el primero que le quiso invitar a comer al palacio y hacerle un regalito. Pero se fue, hasta ahí va bien este profeta y se fue por otro camino. Pero este anciano, fíjese, con sus intereses eran otros, hermano, hacer el mal. Porque así hay gente que se dedica a hacer el mal y diciendo que Dios le habló para engañar. Pero fíjese, por eso le titulamos la obediencia a Dios, hermano. Pero fíjese, si quiere, para no leer tanto, vamos a brincarnos. Pero el 14, si quiere, 1 Reyes 13, 14, dice, salió tras el profeta de Judá, lo encontró sentado debajo de un encina y le preguntó, ¿eres tú el profeta que ha venido de Judá? Yo soy, respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó, no puedo acompañarte ni entrar en tu casa ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar. Fíjese, yo nunca había mirado eso, ese pasajito, hermano. Pero fíjese, porque y no sé si usted lo alcanza a ver, va. El 15 va, ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá, fíjese, le contestó, no puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar. O sea que en este lugar él te había habido cortarle, hermano.
irse o de, ¿sabes qué? No me molestes, ya me tengo que ir y bye, ¿verdad? No puedo comer ni beber agua en este lugar contigo, fíjese, ahí donde estaba él. O sea que él hasta ahí estaba bien. Pero fíjese, ¿qué es lo que pasó con Eva? Que se puso a platicar con Satanás. No sé si usted lo entiende, va. Hay que saber discernir los espíritus, hermano, que se mueven, porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Hay espíritus de error. Hay espíritus de parte de Satanás. Hay gente con espíritus que el único interés es destruir a los hijos de Dios. Hay enviados de Satanás que el único interés es destruir a los pastores, destruir a los siervos de Dios. Pero hasta ahí estaba bien este profeta de Judá. Ahí es donde él tuvo que haber cortado y decirle, y irse, hermano. Pero lo empezó a oír, fíjese, empezó a escuchar a este profeta, según profeta, pero era profeta del diablo. Pero fíjese lo que le empieza a decir. Vamos a ver aquí. Pero fíjese el 18. Pero el anciano insistió, yo también soy profeta, fíjese, lo mismo que tú. Y un ángel de parte del Señor ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé comer y beber. Y aunque el anciano le mentía, fíjese, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa. Mira cómo hay gente que miente, hermano, y mete a Dios. No, que Dios me habló. Después de que Dios le había anunciado, no te vayas con él, no comas y bebas. Ahí se puede interpretar, hermano. Espiritualmente va, no comas pan. No dice la palabra de Dios, no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. También el pan se puede introducir como doctrina falsa, hermano. No comas pan. Dios advirtió al profeta, ten cuidado con quién camina, no te vayas a contaminar. Estaba corrompido a Israel, hermano, en la idolatría. ¿Qué influencias satánicas había movido en la idolatría, hermano? Por eso, hermano, no sé si aquí tengo un texto. Vamos a brincarnos. Vamos a leer Mateo 5, el 11 y el 12. Pero dice, fíjese, hermano, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate. Y cuando por causa mía los ataquen. Dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate. Y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentira. ¿Por qué? Alégrense, hermano, ¿por qué? Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Pero fíjense, a nosotros que nos insultan, que dicen toda clase de maldiciones en contra nuestra, ¿qué es lo que dice? Vamos a recibir un premio en el cielo, hermano. Yo no me había fijado en eso, ¿no? Si con Jesús, hermano, que era el Hijo de Dios, ¿qué no le hicieron, hermano? ¿Qué no dijeron de él? ¿Quiénes somos nosotros para que la gente no nos maltrate, no nos insulte y no nos diga nada? Pero vamos a recibir un regalo en el cielo. Fíjese. Ahí les pongo otro para que se fortalezca, hermano, para que reciba. Fíjese. ¿Dónde estás? Este no es. Se me escapó el versículo. Se me perdió. Pero fíjese, Hechos 5:29. Pedro y los demás apóstoles contestaron, ¿es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres? Otra vez, Hechos 5:29. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese. Como le digo, nosotros estamos llamados a llevar las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. Aunque a la gente no le parezca, hermano, aunque la religión se levante, aunque digan toda clase de mentiras, profanidades, aunque nos señalen.
pero recibieron nuestro premio en el cielo, en el día final, en aquel día cuando nos presentamos delante de Dios. Pero estamos llamados a llevar las noticias de salvación. Y aunque hay una fuerza de las tinieblas que se opone para que el evangelio no llegue, para que el evangelio no sea anunciado, para que no llegue a los corazones, para que las personas se pierdan. Como te digo, hermano, amigo, tú que eres siervo de Dios, es necesario que nos metamos, que nos llenemos del Santo Espíritu de Dios. Porque el diablo no se te presenta como Satanás, se presenta como ángel de luz. Que aún dice la palabra que los escogidos pueden ser engañados, siguiendo doctrinas de demonios. Así dice la palabra, si no, búsquelo. Pero no nos podemos dejar vender, hermanos, si no tenemos que seguir agarrados de la mano de aquel que nos llamó a predicar las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas. Pero fíjese, este rey como digo, este rey, Jeroboam no amaba a Dios, hermano. Él prefirió sus propios intereses y corrompió a la nación de Israel. Pero fíjese este versículo que estamos aquí viendo. ¿Dónde está? Fíjese, San Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y si más abajito dice, ¿dónde está? El 21 abajito, fíjese, Juan 14:21. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre ama al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Pero que le me ama, en otras palabras, se aparta del pecado. Busca la santidad. Obedece la palabra. El que me ama se aparta del pecado. Busca la santidad, busca la consagración. Como te digo, la religión ha formado unas ideas o ha metido ideas erróneas en las cabezas de la gente, fíjese. Ha transmitido unas influencias de espíritus. Porque esto es una relación con un Dios verdadero. La palabra de Dios claramente enseña al hombre a entregarse en espíritu, alma y cuerpo, a honrar a Dios en santidad, a apartarse del pecado. Pero no se puede lograr esto, amigo, quiero que entiendas, si tú no aceptas a Jesucristo, si tú no naces de nuevo. Porque el pecado es la separación entre el hombre y Dios. Dios no se mueve donde hay pecado. Si quieres, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? No sé si tengo otro versículo por aquí. Juan 14. Vamos a ver este otro, hermano. Ay, caray. Vamos a leer el Juan 4:2, hermano. Dice el 2. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como un hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Y ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Pero el 2 dice, de esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre. O sea que cuando está refiriéndose a Jesucristo, al Hijo de Dios, hermano, al Cristo, al que iba a ser el Salvador del mundo, que vino como hombre, o sea que venía de una divinidad, era un Dios, era Dios, y vino como hombre, ¿para qué? Para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que reconoce que Jesucristo es Dios y que vino y se hizo hombre, ¿para qué? Para mostrarnos el camino hacia el Padre. ¿Cómo? A través de la santidad, hermano. El que quiere ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ame su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿Por qué la religión no dice eso? Hay otro texto que me escapa por aquí. Si quieres, sigamos, hermano. Como te digo, estamos en unos tiempos bien peligrosos, amigos y hermanos, en la cual hay muchas doctrinas de demonios, hay muchas religiones que engañan a la gente, que distorsionan el camino de la verdad, de la escritura, que el único s- ah, propósito es apartar a la gente de la salvación, apartar a la gente del camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él, hermano. Fíjese que hay un mover en este país, no nomás en este país, hermano, pero en todo el mundo. Fíjese que en este país, estaba viendo ahí que, fíjese, los musulmanes, fíjese, hermano, los islámicos, lo que están haciendo, están comprando todas las iglesias, fíjese, católicas, cristianas, están comprando escuelas. ¿Para qué? Para promover el Islam. En Texas, no sé si hay más de 50 iglesias que las han comprado, fíjese, hermano. Y estoy dando datos, usted registre ahí. Y lo que están haciendo es promover el odio, hermano. Están doctrinando a las mismas personas. Porque el propósito de Satanás es destruir a esta nación. No nomás esta nación, pero todo el mundo. Y fíjese cómo se ha corrido por todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque esta nación se puede decir, es la nación que controla el mundo, hermano. Por algo Dios los tiene. Porque es la única nación que, aunque tiene sus defectos y errores, ¿va? Pero honran el nombre de Dios. Creen en Dios. Y claro, como la autoridad tiene que ver sobre el mundo, hermano, por las injusticias que hay en otras naciones donde no hay un gobierno que sea recto, que menosprecia a la gente y hacen todo lo que quieren, va. Las horrendas cosas que pasan en las naciones. ¿Por qué? Porque no hay un orden, hermano, no hay una fundación en Dios. Ese es el centro. Aunque la gente no lo quiera entender, hermano, que la única manera de que una nación sea próspera, bendecida, es cuando pongan a Dios en el centro de todo, hermano. Todo cambia, los valores. Una persona es íntegra, correcta. ¿Por qué? Porque hay una ley divina, hermano, como le digo, hay un temor de Dios. Aunque tú no lo quieras creer, lo que tú siembres vas a cosechar. Si siembras maldad, vas a recibir maldad. No hay persona que se escape de Dios. No lo hay. Y tarde o temprano te va a alcanzar. Que tarde o temprano no te vas a escapar. La vas a pagar en esta vida y en la que viene. Te lo aseguro. En el nombre de Cristo Jesús. Pero si quieres, sigamos, hermano. ¿Dónde nos quedamos? Hay otro texto que quería leer por aquí. Este no es, pero vamos a seguir siguiendo la historia, hermano. Pero fíjese, si quieres regresemos a la historia. Pero lo que pasa que este viejo profeta o este profeta de Betel engaña al profeta de Judá, hermano. ¿Por qué? Porque le mintió que un ángel del cielo vino y le dijo que se lo llevara a comer. Cuando Dios le había advertido, no comas ni bebas, no comas pan ni bebas agua con nadie. Pero lo engañan, fíjese, le echó mentiras. Y se fue a comer con él a su casa, allá en Betel. Perdona, allá a Betel, fíjese, sí. Pero para acortar la historia, hermano, por el tiempo va,
Pero cuando estaban comiendo, fíjese, vamos a leer el... Pero si quiere el 21, vamos a ver 1 Reyes 13:21. Dice, y en voz alta dijo el anciano a el Señor ha dicho, por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras. No reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó un asno, ¿va? Y el profeta de Judá se fue, pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató. Y su cuerpo quedó tirado en el camino, y el asno y el león, cada uno quedó al lado del cuerpo. Sin embargo, se quedaron juntos al cadáver, fíjese. Pero por la desobediencia, hermano, de este profeta de Judá, vino la sentencia de Dios. Y le advirtió, por cuando yo te dije, va, que no comieras pan ni bebieras agua con nadie. ¿Qué es lo que acontece? Que viene un león y lo mata, hermano, cuando regresa. Pero fíjese que la palabra de Dios, como dice en 1 Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse despiertos. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, fíjese. Porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice el dicho, va. Y así es Satanás, hermano. Él nomás anda viendo a ver dónde se puede meter en la vida de un creyente para destruirte, siervo de Dios, o predicador, o hermano. Y puede usar a cualquiera, aun aquellos que se llaman cristianos o creyentes. Por eso uno tiene que andar bien metido en Dios. Estamos en los tiempos finales, hermano, cuando uno tiene que agarrarse de Dios, porque el diablo se va a venir como no se imagina. Así como el evangelio está creciendo, hermano, también las influencias satánicas se están levantando, oponiéndose para que la gente se pierda, para destruir a la gente. Pero fíjese, uno más, este es el versículo que estaba buscando, ¿verdad? Pero dice 1 Samuel 15. 1 Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese otro versículo, también el rey Saúl, fíjese, por su desobediencia. Pero como dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación, la rebelión contra Dios, cuando uno se rebela contra la palabra de Dios, amigos. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Fíjese, la rebelión, ¿y cómo la viene a Dios? ¿Cómo es penada? Es como pecado de adivinación. Y la desobediencia como idolatría, fíjese, e iniquidad. ¿Cómo la compara a Dios? Tú que eres desobediente a la palabra de Dios, que ni honras a Dios con tu vida. Fíjese lo que te espera, porque va a ser penada. ¿Cómo la ve Dios? La desobediencia, la rebelión contra la palabra de Dios. Cuando tú, sabiendo que Cristo dio su vida por ti para salvarte, y tú desobedeces la palabra de su Hijo, ¿qué escapatoria tienes, amigo que me estás escuchando? Tú que te burlas del mensaje de salvación, ¿qué puedes decir delante de Dios en aquel día? Ahí te lo pongo otra vez, se los pongo otra vez. No sé. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. No compartía la semana pasada que este mensaje va a condenar a muchos. ¿Por qué? Porque no obedecieron, no creyeron en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios.
Por eso le titulamos la obediencia, hermano. ¿De qué nos sirve estar en la iglesia todos los días si no obedecemos la palabra de Dios? El que se engaña es uno. Y lo que pasa es que usted le abre puertas a Satanás. ¿Qué pasó con Eva? Se puso a platicar con Satanás. Fíjese, cuando la advirtieron. Pero si quiere, sigamos leyendo, hermanos, por el tiempo. Para ir cerrando, dice, leemos la sentencia de Dios contra el profeta de Judá. Dice, puesto que volviste, para el 22, puesto te volviste para comer y beber, donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y beber, el profeta anciano le aparejó un asno. Y el profeta de Judá se fue por el camino. Fíjese, cuando el profeta se fue por el camino, le salió al encuentro un león y lo mató. Y su cuerpo quedó tirado en el camino, y el asno y el león, sin embargo, se quedaron junto al cadáver. Pero fíjese que aquí hay una escena que si lo puedes ver espiritualmente, hermano, porque la palabra va en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Pero aquí hay un camino con dos opciones para el hombre. Fíjese que fíjese, hay un camino. Y la desobediencia, ¿qué es lo que produce? La muerte. Y ahí está el león representado, o la figura es Satanás, a los desobedientes, fíjese. Porque estaba el cuerpo quedó, si tú puedes ver las diferentes versiones, dice que el cuerpo se quedó, el león lo mató, pero no se lo comió, sino que el cuerpo del profeta quedó tirado en el camino. Y al lado estaba el león y al lado estaba el asno. Pero como te digo, el asno, fíjese, es figura de la humildad, del servicio y del trabajo. Hay dos figuras ahí, y luego el león va, pues usted lo puede ver que lo pueden ver como la desobediencia, fíjese. No dice la palabra velar, porque nuestro adversario, Satanás, anda como el león rugiente mirando a qué devorar. Tú que eres siervo de Dios, tú que eres predicador. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Y muchos a veces Dios tiene misericordia y la libran, pero puede haber unas que hay que estirado, amigo. Espiritualmente otra vez viene la muerte espiritual. O tu manera de servir, así como la figura del asno, o de la humildad, el servicio, el trabajo, la entrega a Dios en obediencia. El mensaje fue claro en este día, hermano, la obediencia a Dios. No tomemos por ligera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida y vida en abundante. Aquí era un ejemplo plasmado, fíjese. A un hombre que por ver sus intereses de no perder una nación, que se le fuera, introdujo idolatría, fíjese. O consintió el pecado. A un hombre que Dios le dijo, pues le dio unas órdenes y desobedeció. Y trajo la consecuencia de la muerte, después de la muerte espiritual. Quise hacer una oración en este día, hermano, para todo aquel que quisiera aceptar a Cristo Jesús, para que cierre sus ojos en este día. Voy a orar por ustedes. O tú, hermano, tal vez tú estabas titubeando, ya no estabas obedeciendo la palabra de Dios. O tú, pastor, que me ves, tal vez ya no
por temor, estabas consentiendo cosas que no estaban bien. Pero en este día Dios te da la fortaleza para que ejerzas tu autoridad como siervo de Dios y corrijas a tiempo, antes y fuera de tiempo, con la palabra. Pero yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que quisieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Yo les invito para que estén en sus ojos en este momento y repitan conmigo. Cierren sus ojos y díganle: Señor Jesús, reconozco que he sido un hombre pecador, una persona pecadora, pero en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados y te invito y te reconozco como el Señor y Dios de mi vida. Te invito para que tú entres en mi corazón y de que hoy en adelante tú me guíes a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Y tú haces tu oración con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dice la palabra de Dios que tu nombre, ha sido escrito en el libro de la vida. Has pasado de la muerte a la vida en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Recuerden, hermanos, si ustedes están interesados que oremos por ustedes o tienen una necesidad, compártanos a través de Messenger, déjanos saber. Recuerden, estamos saliendo a través de YouTube. También ahí tenemos los mensajes están saliendo para que lo compartan, sobre todo a sus amigos, compañeros del trabajo, para que el evangelio siga corriendo en todo el mundo. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Recuerde, no se los olvide, Cristo viene. Hasta la próxima, Dios los bendiga.